quitas, digamos, el poder de los gobernadores y del Estado y se lo devuelves al pueblo, sacamos a este ente centralizador y corrupto, porque al final es corrupto. Si no fuera corrupto no pasaría nada. Los entes centralizadores no son malos, simplemente que tienen la facilidad de ser malos. Entonces, pueden serlo. Claro, esto es como lo de Google, ¿no? Que decía, don't be evil, y lo que tú estás comentando, el espíritu de Bitcoin sería can't be evil. No puedo ser malo. O sea, no se me permite, el sistema no lo permite. Mario Luna. ¡Superclips! ¡Superclips! Vamos a empezar con un concepto muy básico. Y te lo voy a resumir en una frase. Te están robando. ¡Pum! Te están robando. Y voy a intentar explicarlo y cederé el turno de palabra a los compañeros de una forma muy sencilla. Vamos a ver. ¿Tú te has planteado alguna vez que la tecnología no deja de avanzar desde hace un siglo? ¿Tú sabes el efecto que eso tiene sobre la productividad? Piensa, la tecnología no deja de desarrollarse. Eso nos hace constantemente más productivos. Es decir, cada vez nos cuesta menos tiempo y menos trabajo, menos recursos, producir los mismos bienes y servicios. Dicho de otra forma, la humanidad nunca ha sido tan rica como ahora. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué toda esa riqueza no se transfiere a los pobres mortales como nosotros? Una pista: inflación, sistema económico actual, dinero fiat, sistema roto. ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres, puedo explicar un poquito la base y ahí le dejo porque veo a Arnau con ganas de explicar cosas más técnicas, entonces yo puedo poner un poquito el terreno de juego, ¿no? A ver, principalmente, además es un tema que tengo muy reciente porque lo estuvimos hablando con David Battaglia el otro día en mi canal. Lo que puedo deciros es, en primer lugar, porque no interesa. Es decir, la respuesta fácil es porque no interesa. Al final, ¿por qué querrías, si eres más rápido, más eficiente, más eficaz haciendo cualquier activo? Directazo, por cierto, el de David Battaglia. Tenéis los enlaces ahí en la descripción del vídeo. ¿Por qué querrías que ese activo ahora se deprecie? Y más teniendo en cuenta que la divisa con el que compras ese activo también se deprecia, ¿no? De ahí la inflación. Pues no interesa. Al final, si este boli vale 1 euro y ahora me cuesta medio euro hacerlo, pero mañana me cuesta 20 céntimos hacerlo, yo te lo sigo vendiendo a 1 euro. Y ahora le gano más. Al final el que pierde eres tú. Que realmente no te das cuenta porque puedes estar pagando lo mismo por algo, pero realmente te están robando. Porque tú estás pagando con tu tiempo. El dinero al final, yo siempre lo digo, el dinero es tiempo. Entonces, es irrelevante si tú pagas o si tú mides las cosas en euros, en dólares, en lo que sea. Cualquier divisa fiat siempre pierde valor, siempre. A largo plazo, todas están predestinadas a irse a cero, hasta que haya un cambio disruptivo del sistema económico. Que ahí hablaremos de si las criptomonedas pueden o no ser ese cambio, pero bueno, eso ya es otra conversación. Pero está claro que si cada vez tenemos unas divisas, ya sea euro, sea dólar, que cada vez valen menos, es decir, que nuestro poder adquisitivo es menor. Antes, por ejemplo, un dólar de hace 25 años, a día de hoy te compra muchas más cosas, ¿vale? Creo que me lo comentó Battaglia, creo que hace, no sé si eran no sé cuántos años atrás, un dólar, hoy día son 25 a lo mejor, ¿no? El poder adquisitivo que te estaría dando. Entonces, 25 veces más. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha absorbido, ¿no? todo este desperdicio? Pues nosotros, el consumidor final. Entonces, al final, la economía la mueven los que tienen dinero. Y si hay una eficiencia que te permite bajar precio, es porque has bajado el coste, yo mantengo el precio y gano más, aumento el beneficio, ¿no? Entonces, por ahí dirían un poco los tiros. Ahora voy a dejar a Arnau que le dé ahí un par de pinceladas, como le gusta, y luego por si eso se queda algo... El famoso gap del 1%, que dicen, no, es que cada vez es más grande la diferencia entre los ultra ricos y la gente normal. Se habla incluso de la desaparición de la clase media. Totalmente. Pues tiene que ver con lo que estás diciendo, Delox. Arnau, crack, tienes que estar... este tema se la tengo porque tú has dedicado tu vida, es una cruzada. Tu vida es una cruzada prácticamente, sí, para darnos armas para defendernos de este tipo de ataques. Además, también este tema tiene su inconveniente, que quizá necesitaríamos 3 horas, aunque no lo parezca, ¿no? Pero tiene mucho. Entonces, yo voy a intentar... Y una buena pizarrita. Sí, seguramente, ¿no? Entonces, muy brevemente explicar por qué estamos aquí, ¿no? Por qué está este sistema, porque en el fondo tiene bastante lógica. Entonces, como decía, y me gusta que saquemos este tema porque seguramente si no hubiese sido por Bitcoin,
quizá no habría tanta conciencia de cómo funciona el dinero y estaríamos más, pues bueno, expuestos al propio sistema en sí y cómo funciona. Tipo, yo tengo compañeros que iban conmigo a la universidad que están convencidos, ¿no?, que el modelo actual es el correcto, porque al final en cualquier universidad del mundo el sistema que se explica es el neokeynesianismo y el sistema económico pues, actual, ¿no?, donde la inflación es buena y que un banco central tenga el poder de manipular el dinero es bueno, ¿no? Y miles de teorías absurdas que lo respaldan. Entonces, rápido, a ver si lo conseguimos como resumir. Al final, el dinero, como decía Deluxe, es tiempo, es una forma de transmitir valor en el tiempo y en el espacio. Es una forma de que si yo os hago un favor, pues en vez de hacer un intercambio y que tú me des manzanas, me das una mercancía que yo después puedo cambiar por cualquier otra cosa, ¿no? Yo os limpio la casa, me dais 20 euros y después yo voy a cenar. La gracia del dinero es que no pierda valor en el tiempo. Entonces, que si cuando yo os he aportado, os he limpiado la casa, yo me puedo comprar una cámara, que al cabo de 5 años me siga pudiendo comprar una cámara. Si no es el caso, ahora me puedo comprar media cámara, entonces que el dinero ha perdido valor, ahí tenemos un problema. Entonces, el dinero puede ser muchísimas cosas. Hemos tenido oro, papel, hemos tenido de todo. Y hemos acabado en el sistema actual porque al final es muy interesante para quien lo controla. Y aquí es lo que decías, ¿no? No interesa. Y la pregunta es, ¿cómo? Porque al final, ¿cómo engañas a tanta Arnau, gente? perdona, con lo de las cámaras. Nos teníamos que comprar no la misma cámara, sino 2 cámaras. ¿No? Porque cuesta la mitad producirlas realmente. Es que la gente tiene que entender cómo realmente nos están... ¿Hasta qué punto? Porque es que esto cabrea. Y ahora cuando empecéis a hablar de lo que es el dinero fiat, porque es que hay cosas que la gente de a pie no sabemos. Pero perdona, Arnau, que te he interrumpido, ¿eh? Sigue. No, pero tienes buen punto, porque es verdad, no es una cámara, es que si la productividad aumenta, deberías haberte comprado más cámaras incluso, ¿no? Entonces, tu dinero debería ser como ahí donde conservas tu tiempo y tu valor. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿cómo hemos llegado aquí? Entonces, en 3 minutos a ver si lo conseguimos resumir. Íbamos con oro. El oro se estableció a nivel mundial. Cuando tú coincides a nivel monetario con todo el mundo, pues hay un montón de desarrollo y la mayoría de inventos a día de hoy que tenemos, tipo la agua caliente y la ducha, pues aparecieron en el 1900, ¿no? En el momento donde todo el mundo iba con patrón oro. Todo el mundo iba con oro, entonces era muy eficiente. Nadie te podía robar porque el oro hay el que hay. Pero los gobiernos lo empezaron a acumular y empezaron a crear su propio papel. Entonces yo era el Banco de España, guardaba el oro de todo el país y emitía un billete que representaba pues, cierta cantidad en oro. Aquí el sistema se tuerca cuando entramos en la Primera Guerra Mundial, porque ahí el gobierno quiere financiar la guerra y se da cuenta que se está acabando... Pausar un momento, Arnau, que es que no quiero que vayamos demasiado rápido porque... Tú me vas diciendo, pero tú lo explicas la muy idea bien, es que si no nos claro, pasaremos aquí... Claro, lo que pasa es que yo quiero que se entienda, es que no quiero un Caiceneca atrás hoy, ni un Caiceneca detrás. Venga, entonces, para que la gente nos entienda, o sea, el dinero, ¿qué es el dinero? Vamos a ver qué es el dinero, ¿no? O sea, es una tecnología. Es en última instancia es una tecnología. Contrato, un sistema de intercambio, social, un contrato social. Bueno, vamos a ver. Yo os digo lo que la gente de la calle, como yo, hasta hace cierto tiempo pensábamos. O sea, tú te imaginas que tú vas a un banco, sacas dinero y el banco te deja dinero, o si pides prestado, te deja el dinero que otro ha dejado en su depósito. Eso para empezar. O sea, que la cantidad de dinero que hay siempre es la misma y que el banco juega con lo que tiene. O sea, todo eso de la reserva fraccionaria, que ahora hablaremos de lo que es y tal, eso es lo primero que uno piensa. Es, vale, hay una cantidad de dinero y entonces el dinero es escaso. Y el dinero representa valor. Y muchos además pensábamos, bueno, pues seguramente el dinero estará respaldado por algo. Pues no sé, por oro, que estará en las reservas del Banco Central. Eso es lo que a mí me explicaron de pequeñito. Si yo le preguntaba a mis padres, papá, pero ¿y qué es el dinero? ¿Y los bancos por qué lo dejan? Pues me explicaría algo en esa línea. Y eso es lo que mucha gente cree. Por eso yo quiero que hoy vayamos muy despacito para que la gente entienda de verdad lo que nos están haciendo. Entonces yo te pregunto, Arnau, ¿esto ha sido así alguna vez? Tú nos estás diciendo, sí, bueno, había el patronal, pero podemos ir un poco más despacio. O sea, realmente el dinero durante muchas épocas, como dices que ha estado respaldado por oro, ¿no? Exacto. Y, sobre todo, que sí que era ese tipo de... del siglo pasado siempre ha sido así. Y es un poco la gracia que tiene el dinero, que nadie pueda imprimir. Entonces, como nadie puede crear oro, pues era perfecto, ¿no? El gobierno guarda el oro y emite un papel porque el papel es más cómodo. Esto está todo bien. Hasta aquí llegamos todos a un acuerdo. Para no ir cargados con bolsas de oro. O sea, así empezaron los billetes, para que lo entendamos, ¿vale? Me gustaría matizar una cosa.
De que, porque Adelante. hemos ido ya directamente al patrón oro, que realmente es donde yo creo que reside el interés que puede ser mayor, pero al final, si nos remontamos para que la gente entienda, ¿no? De cómo terminamos en el patrón oro, que yo podría pensar que es una duda, ¿no? Que podría surgir al espectador, y es, ostras, ¿por qué coño tenemos el patrón oro? Luego veremos qué tenemos hoy, ¿no? Pero antes nace el intercambio, y eso que comentaba Arnau, al final, El trueque. claro, el trueque, tú tienes que Para no aportarle un cambiar valor. vacas por manzanas, Claro. porque yo a lo Y- mejor tengo manzanas, tú tienes una vaca y no me vas a partir la vaca a trozos, o a lo mejor no te interesan mis manzanas y me dices, O a lo métetelas mejor, por donde... o a lo mejor tú haces una tarea que no No tumbo. implica un activo, que es un servicio. Claro, al final, si tú haces un servicio, tú cuidas vacas, ¿con qué te pagan? Claro, a lo mejor tú no tienes sitio para guardar ni manzanas, ni vacas, ni nada, y quieres algo que simbolice, como decía Arnau, ese tiempo que tú has invertido aportando valor a alguien. Entonces te dan algo. Llámalo moneda, llámalo oro, llámalo lo que sea, ¿no? Durante pues toda la historia y depende de la civilización han habido un montón de soluciones. ¿Qué pasa? Que al final, como decía Arnau, la que solventaba mejor este problema era el oro. Y ahí viene el problema, él lo ha explicado muy bien con el tema de la guerra, que tiene una limitación el oro. Primero, es la facilidad que tiene de transportarse, no, que es ninguna. Es decir, no tiene facilidad, pesa, es engorroso, cómo sabes si realmente es oro de verdad o es mal. O sea, una persona normal no sabe si el oro es más o menos puro, no sabe si pesa o no pesa lo que toca, no sabe los truquichuelos que hay. Entonces, dicen, vale, que lo haga un ente en el que confiemos todos, que luego hablará seguramente también Arnau de la confianza, que eso es lo que hoy día, como le llamo yo, el poder de la amistad, que es un poco lo que respalda el dinero. Y entonces, Arnau, yo creo que ahí podría seguir ya de qué problemas se encuentran con el oro y por qué el patrón oro termina dejándose de lado. Me gusta el punto, ¿eh? También interesante saber por qué el oro y por qué no otro, ¿no? Porque también hemos tenido sal, ¿no? Por qué el oro es mejor, pero bueno, esto sería otro tema. Entonces, en el momento en que empieza la guerra, como decías, el oro tiene un problema, que no puedes crear más. Entonces, como nadie quiere perder, siguen queriendo financiar la guerra. Entonces dicen, bueno, como nadie sabe cuánto oro tengo, voy a imprimir más billetes. Entonces, ahora hay más billetes del oro que hay respaldándolo. Entonces, ahí tienen un problema, que empiezan a desestabilizar el sistema, ¿no? Porque en teoría hay tanto dinero como tanto oro. Y en ese momento es cuando aparece el keynesianismo, solo para que la gente sepa de dónde viene. Se habla de dos tipos de economías, la economía austríaca y la economía keynesianista, cosa que me parece un poco absurdo porque economía solo hay una, lo que pasa es que hubo un momento donde el gobierno tenía un problema. Tenía el problema de, hostia, me he pasado, he creado dinero que no existe, pero a la vez estoy muy feliz con este sistema porque, joder, puedo financiar lo que yo quiera. Entonces, Como para no estarlo. ¿En qué época calculáis que se empezó con las trampas, más o menos? Porque en un yo creo que las principio el trampas mundo era desde hace perfecto, mucho. ¿no? O sea, en un principio era No. un billete, X cantidad de oro. Vosotros, vuestra intuición, ¿qué os dice? ¿De Que en trampas, qué momento? trampas han habido siempre, Siempre ha lo que habido, han ido evolucionando. siempre. Claro, el tema es aquí cómo lo haces masivo. ¿Cómo Yo es haces que una justo- trampa magistral? Vale. Esto es el... Antes del presidente antes de Nixon, yo cuando empiezas a estudiar, y tú nos explicas también mucho, Arnau, lo que empezamos a aprender es que enseguida, pues países, ¿no? Como Francia, empezaron a olérselo y a decir, sí, pues, tú dices que tienes tantos dólares y que todos están respaldados por oro. Pues no me lo termino de creer, así que tú, en lugar de darme dólares, toma mis dólares y dámelo en oro. Pero empezó antes, ¿no? ¿O cómo está la cosa, Arnau? Al final, cada país gestionaba un poco a su manera, pero siempre hay el riesgo de que tu dinero pase a valer nada. Entonces, tú tienes que ser competitivo respecto a otros países. Y si otros países van con oro, tiendes a devaluar poco tu moneda, porque pierde fuerza. Pero esto es muy económico. Entonces, siempre ha habido trapicheos. El problema es cuando llega la guerra mundial, porque ahí es cuando todo el mundo lo hace. Y cuando todo el mundo lo hace es como una droga, ¿no? Inflar la moneda y devaluarla, porque una vez has tomado algo, pues quieres seguir. Y ese fue el problema, que tenían un gran problema con sus ciudadanos, pero a la vez tenían algo que les encantaba. Y financiaron unas teorías económicas para defender dos cosas, ¿no? La primera, que se necesita un banco central, es indispensable que el gobierno esté metido en el dinero. Quizá, o sé, ¿no? O al menos mi opinión, que en unos años veremos que el gobierno y la iglesia 100% tienen que separarse, el gobierno y el dinero 100% tienen que separarse. Pero al final esa teoría lo que respalda es que no. Es importante que haya alguien que controle el dinero, porque si no, que entramos en crisis. Y en segundo lugar, es defender que la inflación es necesaria. No mucha, pero sí un poco. Y esto es por dos motivos, ¿no? Si defendes que es importante que haya inflación, permites que el gobierno siempre tenga algo de dinero. Si puede crearlo,
Todos somos un poco más pobres, quizá no nos damos cuenta. A 50 años vista, sí, ¿no? Como tú decías, Derox, que un dólar antes son como 25 hoy, entonces con el tiempo sí que se nota. Pero ese mismo año casi que ni te das cuenta. Entonces, No, incluso justificar eso es algunos genial. se sienten más ricos, porque claro, a lo mejor tu casa vale más, a lo mejor te suben un poco el sueldo para que no llores, pero claro, Pues eso esa sería el siguiente tema, apreciación ¿no? nunca está al nivel de tu pérdida de poder adquisitivo, Exacto. pero claro, el populus, la inmensa mayoría de nosotros, las ovejitas, los plebeyos, nos cuesta verlo mucho. O sea, es ese truco de prestidigitador que nos hacen así, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y claro, es que eso hay que decirlo porque no nos damos cuenta. Mucha gente, de hecho, es que creo que está ahora mismo aprendiendo lo que es la inflación y lo que nos hacen. Y perdona, sigue, Arnau. Pues básicamente esto. Hay dos grandes beneficios, ¿no?, de este nuevo sistema. Es, primero, el gobierno siempre puede financiar un poco lo que quiera porque siempre tendrá la máquina de imprimir. Y en segundo lugar, promueves el crecimiento. Y esta es un poco también la clave. Si no puedes emitir deuda, cuesta mucho crecer. Entonces ahora entramos en un mundo que es donde hemos finalmente acabado, ¿no? Donde el dinero depende de un banco central, una institución. Yo no puedo votar si estoy de acuerdo con la inflación o no. Es la que hay. Entonces, hablamos de que somos libres, pero tú estás obligado a utilizar el dinero del país donde naces. Entonces, esto está impuesto. El dinero no es algo libre, el dinero es algo impuesto. Y por otro, bueno, en segundo lugar, tienes un sistema que te permite crecer siempre. El problema es que acabas muy apalancado. Siempre tu casa vale más, pero siempre puedes pedir un poco más. Las casas nunca dejan de valer más, ¿no? Porque claro, si tú vas inflando y devaluando la moneda, la casa no es que valga más, lo que pasa es que necesitas más euros para comprarla. Entonces, este sería el Es que sistema tu en el que moneda nos vale encontramos. menos. No es que tu moneda casa vale valga más, vale es que tu menos. moneda vale menos. Exacto. Y eso se refleja en la casa y en ciertos activos, pero en otros no, o se refleja menos de lo que se debería reflejar, y por eso realmente cada vez somos más pobres, en lugar de, insisto, que quiero hacer mucho hincapié en esto, ser más ricos. Porque el mundo es más rico. Compáranos ahora con la Edad Media, que íbamos ahí con bueyes, lo que costaba entonces producir cualquier cosa. Cereales, que yo no os los recomiendo. Los cereales son para los pajaritos, si un Caiceneca lo entiende, con la salud extrema. Pero cualquier cosa costaba mucho más de producir. Ahora mismo todo cuesta menos. Y sin embargo a nosotros nos cuesta lo mismo o más. O sea, ese efecto que vemos con, por ejemplo, los ordenadores, que a lo mejor sí que es verdad que han bajado un poco de precio, con ciertas cosas ultra tecnológicas, donde la ley de Moore manifiesta más ese aumento de poder adquisitivo por el aumento de productividad, lo deberíamos de ver en todo. En algunos bienes y servicios más que en otros, pero lo deberíamos de ver en todo. Y entonces, si os parece, pasamos al segundo punto, y os invito también a una cosa, a los dos invitados. Quiero hacerlo esto muy coloquial, así que aunque tengamos turnos de palabra, si algún momento alguien quiere subrayar algo que dice el otro de forma rápida, sin cortar completamente, vamos a intentar también hacernos a la idea de que esto lo podemos hacer. O sea, no quitarle el turno de palabra, pero sí algún comentario que refuerce o que tenga que ver o que vaya en esa línea, ¿no? Sin romper completamente lo que es el turno. Entonces, aclarado esto, quiero pasar ya al siguiente punto. O sea, Arnau nos ha dicho que esto interesa a los gobiernos, que por eso yo sospecho, si soy un poquito mal pensado, que la formación es keynesiana, no es austriaca, porque no les 100%. interesa, claro, 100% no interesa keynesiano. que nosotros, los que estamos viendo este directo, entendamos otra teoría económica. Tiene que ser la única, y bueno, y no hablemos ya de los medios de manipulación de masas, y no hablemos de todo, ¿no? O sea, en fin, es que directamente no existe, ¿no? O sea, veo que Arnau se enciende mucho. Entonces, como te enciendes mucho, Arnau, vamos a hablar de soluciones. Vamos a hablar de soluciones porque la gracia de todo esto es que no tiene por qué ser así. Entonces, si pensamos en el patrón oro, pues ya empezamos a entender un sistema alternativo de dinero. Decir, vale, el dinero es finito, hay una cantidad limitada, el dinero no es inflacionario, es deflacionario. Sabemos que tiene unas características cuando pensamos en otros modelos que son diferentes. Y esto nos permite hablar de Bitcoin, yo lo veo personalmente, después de lo que he aprendido de cracks como los invitados que tenemos aquí, como una especie de oro 2.0. Porque es como el oro, puede considerarse una materia prima digital, pero tiene ventajas.
sea, el oro, yo ahora mismo tú me das un anillo de oro y yo no tengo ni idea de si es oro de verdad. Y luego tengo que transportarlo. Y no hablemos ya de si son lingotes. Y luego me lo pueden robar o me lo pueden requisar gobiernos. Entonces, ¿qué os parece si empezamos a hablar de posibles soluciones de sistemas alternativos? Y chicos, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar en la segunda parte, que son las estrategias para exprimir a fondo esta crisis. Para excitarnos como los tiburones con la sangre, en lugar de salir corriendo. ¿Vamos a ser presas o vamos a ser depredadores? Todo esto tiene que ver, pero necesitamos sentar esta base, porque si no, no vamos a ser capaces de aprovechar las oportunidades. Entonces yo os pregunto, os lanzo ahí el guante. No tiene por qué ser así. Sistemas alternativos. Oro, por ejemplo. ¿Podría existir también un sistema fiat que no fuera inflacionario porque, yo qué sé, los bancos centrales no imprimiesen más, ¿no? O sea, No. que no tuviesen la capacidad de imprimir, pero claro, fíjate. Ese es otro tema importante, la confianza. Necesitamos confiar en alguien, claro. ¿Cómo sería, hablando de sistemas alternativos? Esto yo lo veo de un modo muy sencillo. Al final, ¿existen soluciones? Respuesta rápida, sí. ¿Conocen las soluciones quienes han generado los problemas? Respuesta rápida, también. ¿Qué pasa? Que no interesa, es lo que hablábamos antes. Es decir, si tú haces, ¿no?, echa la ley, echa la trampa, si tú sabes que puedes manipular esto, manipular lo otro, te interesa que siga siendo eso el sistema que esté implementado. Entonces ahí es donde nace Bitcoin, y no quiero que parezca tampoco esto como una manera de promocionar Bitcoin ni nada, sin más. Creo que como solución a nivel ideológico, como hablaba también aquí, o filosófico, como hablaba Arnau, creo que por eso también nos ha gustado a tantos, y es que realmente luego veremos si Bitcoin es o no es o puede llegar a ser esa solución, pero sobre el papel tiene muy buena pinta. Porque en primer lugar hay un número limitado de unidades, hay 21 millones de bitcoins, ya vemos que no tocamos ni a un bitcoin por cabeza, tocamos a muchísimo menos, creo que eran 0.003 más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ya tienes una moneda que si cada vez se utiliza más, pero sus unidades totales no van aumentando, sino que son las mismas e incluso van disminuyendo en cierto modo porque hay gente pues, que termina muriendo y ya, pues, ya no tiene acceso a sus monedas porque en este caso tú eres el custodio de las mismas, no hay un ente centralizado que los guarda. En este caso, digamos que siempre van a ir ganando valor, por lo tanto se van a apreciar y van a haber menos unidades disponibles en circulación. Por lo tanto, es un sistema que en vez de inflacionario ya es deflacionario. Ahí ya tenemos algo muy bueno. Luego, obviamente, sacamos a este ente centralizador y corrupto, porque al final es corrupto. Si no fuera corrupto, no pasaría nada. Creo que también es importante matizar que los entes centralizadores no son malos. Simplemente que tienen la facilidad de ser malos. Entonces, pueden serlo. Claro, esto es como lo de Google, ¿no? Que decía, don't be evil, y lo que tú estás comentando, el espíritu de Bitcoin sería can't be evil. No puedo ser malo. O sea, no se me permite, el sistema no lo permite. Sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ya quitas esa posibilidad y además le das de nuevo, ya quitas, digamos, el poder de los gobernadores y del Estado y se lo devuelves al pueblo, es como cuando quitas la iglesia, que cuando se va a la iglesia, ¿qué pasa? Que la gente pues es menos religiosa, tiene un libre pensamiento, empiezan a valorar realmente qué hay después de la vida, empiezan a entender las cosas o al menos a hacerse preguntas que antes tenían miedo a hacerse y cuestionan cosas que antes no cuestionaban. Y yo creo que ahí nace un poco lo que estamos viviendo ahora, esta revolución económica que estamos viviendo, y es que mucha gente, también con la desaparición, hablábamos antes de la clase media, dicen, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no puedo tener ese coche o no puedo tener esa casa? ¿O por qué no puedo ni llegar a final de mes? Y cuando tú te cuestionas esto constantemente, dices, ¿será que existe una manera de tener yo algo más de poder? ¿De conservar mejor mi valor, mi tiempo? Y ahí es donde aparecen ideas como puede ser Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final es limitado. Además, no es, vamos a decir, que no se puede corromper, no te pueden quitar tus Bitcoins. Si tú tienes dinero en una cuenta bancaria, mañana, has hecho algo mal, pum, te bloqueo la cuenta. Te acaban de quitar, lo que tenía yo ya no lo tengo. Vaya gracia, qué libertad tengo, ¿no? Hay una falsa libertad. Y luego, adicionalmente, lo bueno es que la blockchain, que sería la tecnología sobre la que se construye esta nueva, digamos, moneda, que sería Bitcoin, tiene unas características que también la hacen muy interesante. Supongo que ahí a nivel técnico quizá Arnau lo puede matizar mejor, pero digamos que un punto sería que es inmutable. Es decir, una vez tú escribes algo en ese libro contable público, va a estar para la eternidad. Digamos que desde el bloque Génesis, desde el inicio, tú puedes ver todas las transacciones que se han hecho. Entonces, no se pueden falsear, no se pueden hacer dobles gastos, no se pueden sacar unidades de donde no las hay. Entonces, claro, tienes transparencia,
es algo que es democrático, todo el mundo también puede aportar su granito de arena, es algo que es para todo el mundo, que todo el mundo puede ver lo que hay. Entonces, al final, devuelves el poder económico a quien realmente está aportando ese valor, que es la sociedad, porque al final los gobernantes lo único que hacen es mover un poco al pueblo, pero lo más valioso es el tiempo. De hecho, se habla de que la riqueza de un pueblo es tener mucha gente que tenga capacidades para aprovechar su tiempo. Pero justamente vamos a ver la educación que tenemos en determinados países, como puede ser España, que es algo de lo que yo me quejo mucho, y es que no hay educación financiera. Y no la hay en España ni la hay prácticamente en ningún lugar. Porque eso sí que nos haría todavía más eficientes y más eficaces como sociedad y podríamos avanzar mucho más, pero entonces te darías cuenta de que quizá el sistema económico en el que estás sumergido no es el que interesa. Entonces, siempre buscan ese balance entre progreso y control. Entonces, yo creo que aquí Bitcoin viene a romper un poco el status quo al que estamos acostumbrados. Vale, yo quiero, Arnau, que si alguna cosa de Bitcoin quieres decir, quieres subrayar algo técnico, más características, cosas que a ti te enamoren de Bitcoin, quiero que nos cuentes esto, pero antes, para que la gente de verdad entienda hasta qué punto esto es revolucionario y es transgresor y es disruptivo, os voy a lanzar una pregunta a los dos que me gustaría que respondierais como para una clase de niños de 8 años. Y quiero que los dos, de verdad, con la mano en el corazón, respondáis lo que genuinamente sintáis. La pregunta es, ¿qué pasaría si más del 50% de la población, no, con que el 50% de la población, ¿qué crees que pasaría si la mitad de la población entendiera de verdad Bitcoin? ¿Cuál es su propuesta de valor, lo que hace y lo que puede cambiar? ¿Empiezas tú, Arnau? Si quieres, venga, voy yo. 50%. Si lo entendiera, ¿no? Yo, si lo entendiera, simplemente si lo compraría. entendiera ¿no? Yo creo que... como tú o yo qué sé, o bueno, no, como yo, que tampoco lo entiendo tanto, pero ostras, entiendo lo básico. Hombre, lo que es seguro es que seguramente la cantidad de bitcoins que tiene la gente aumentaría muchísimo. Yo destacaría, también conectando a la pregunta, lo que ha dicho Delox, que creo que lo has definido muy bien, ¿no? La propuesta que tiene Bitcoin, que al final las dos cosas que tiene buenas es que su propuesta monetaria es mejor para el ciudadano, porque en vez de quitarle valor se lo retorna, porque no tiene un activo que pierde valor en el tiempo, sino todo lo contrario, porque no es inflacionario, sino deflacionario. Y para mí lo más importante es que no se puede controlar, ¿no? Porque es lo que tú decías, que al final el problema del gobierno es que tiene demasiada facilidad para poderlo hacer o puede directamente, ¿no? Tiene la opción de poder manipular la moneda y eso es muy atractivo. Entonces, ¿qué pasaría si la gente lo entendiese? Sería una auténtica revolución. Hubo una frase de Henry Ford que dices, no tiene nada que ver, que decía, si la gente entendiera realmente cómo funciona el sistema monetario, el sistema financiero, habría una revuelta al día siguiente. Entonces, si realmente entendiesen qué hay por detrás. Creo que hay buenas intenciones porque permite que tengamos hospitales, pues en los últimos 100 años, el cambio radical que hemos hecho como sociedad, entonces es un cambio radical, ¿no? Entonces, creo que el sistema fiat nos ha permitido pedir prestado el futuro e innovar y crecer mucho ahora mismo, pero a costa de empobrecer a ritmos vertiginosos a todo el mundo, excepto una pequeña élite. Entonces, si la gente lo entendiese, creo que la gente tendría Bitcoin muchísimo más. Quizá no significa que el euro o las monedas fiat tengan que desaparecer, creo que para nada. Pero sobre todo, creo que el mundo sería mejor. Esto ya nos metemos en la parte filosófica, ¿no? Pero si tú tienes un dinero que mañana vale más o que al menos no vale menos, tu forma de pensar y de enfocar la vida es más largoplacista. Creo que culpamos al capitalismo de consumir sin sentido, ¿no? Comprar cosas que no necesitamos. Pero si tu dinero está diseñado para que te incentive más gastarlo hoy que mañana, porque al final, si yo pienso económicamente, si yo cobro 1.000 euros hoy, lo más inteligente es que me los gaste mañana, porque si no me los gasto en un año, valdrán menos. Entonces, ya el propio sistema tiene integrado en nuestro ADN el consumismo y gastar sin sentido. Entonces, creo que la gente sería mucho más largoplacista, habría más valor, habría más prosperidad. Creo que habría menos diferencias entre gente muy rica y gente muy pobre. Y sobre todo este 50% vendría de gente que de verdad lo necesita. Porque creo que lo mejor que tiene Bitcoin es que da oportunidad a la gente a prosperar. Yo sí soy de un país donde dependo de una moneda creada por mi gobierno, pongamos un país en África, incluso en Latinoamérica,
diríamos que Latinoamérica es incluso mejor ejemplo, viendo que Argentina está llegando a inflaciones superando Venezuela estos últimos meses. Claro, en ese país tienes el problema que por mucho que trabajes, por mucho tiempo que dediques, por mucho que estudies, por mucho valor que aportes a los demás, tú estás destinado a ser pobre, porque cambias tu tiempo por algo que mañana valdrá menos. Entonces, si esto cambiase, si la gente conservara valor en algo que no pierde valor, sino que incluso lo gana, creo que su forma de ver la vida sería distinta, serían menos cortoplacistas, más largoplacistas, habría más prosperidad en general y lo más importante es que estarían conectados al sistema financiero, porque al menos tendrían la oportunidad de vivir una vida mejor, porque ahora es una mentira. Por mucho que trabajen, mucha gente está destinada a ser pobre, porque está simplemente en un sistema que no le permite salir de la pobreza. Porque hoy trabaja, gana algo que mañana valdrá menos y si sale de su país no se lo aceptan. O si quiere hacer un pago internacional y cobran un 40% de impuestos. Está como presionado ahí que no tiene nada que hacer. Entonces, Bitcoin creo que, si tuviera que quedarme con una palabra, prosperidad y libertad es lo que llevaría, ¿no? Y sobre todo prosperidad. Cambiaría la forma en que se reparte el valor en una sociedad. Así que me Quiero que quedaría con hablemos esto. un poquito más sobre esto de la mentalidad largoplacista, además, que has dicho que fomentaría Bitcoin, porque creo que esto es algo sobre lo que no se hace suficiente énfasis. Y es de Y lo claro, más importante. y es de lo más Estoy de importante, acuerdo. porque es que además, 100%. si los países que estás mencionando, Argentina, Venezuela, ahí se ven ejemplos claros de que si tú estás en un momento de hiperinflación, cuando lo exageras, se ve rápidamente el efecto. O sea, eso distorsiona completamente la economía productiva, distorsiona completamente nuestra capacidad para producir riqueza, para aportar valor, porque para aportar valor tienes que ser capaz de mirar a largo plazo. Entonces, quiero que hablemos más sobre esto y ahora cuando, si quieres, Delox, también hablamos de esto, pero por terminar de responder la pregunta, tu intuición ahora mismo, Arnau, ¿cuánta gente crees tú, por tu intuición, que entiende decentemente bien qué es Bitcoin? ¿Cuál es Muy su poca. propuesta de valor y qué problemas solucionaría? En porcentaje, ahora mismo, tu estimación subjetiva. Iré muy rápido porque también quiero tocar el último punto. Creo que muy poca, pero creo que no es necesario. Entonces, el dinero forma parte del ser humano y cuando las cosas se ponen a un extremo por necesidad, acabas cambiando. Entonces, De países hecho, en que ciertos países usan más está Bitcoin, pasando, claro. En África, por Argentina es donde ejemplo, hay ahora más mismo, volumen. ¿no? Es donde más se usa también. O incluso Nigeria, ¿no? Tiene de los países con más volumen. Entonces, cuando llegas en un punto donde tu vida se ve afectada por el tipo de dinero que estás usando, buscas alternativas de forma natural. Por eso llegamos al oro. Nadie dijo, hey, el oro es lo mejor. No, la gente optó por el oro porque les daba un mejor beneficio, ¿no? Porque, pues, bueno, servía mejor como dinero. Y después en la parte, lo has tocado muy bien y me ha gustado, ¿no? La importancia de mirar a largo plazo. Pondré un ejemplo con Venezuela. Si yo mañana o en un año no sé si lo que he ganado hoy valdrá más o valdrá menos, o no puedo tener la seguridad que si hoy empiezo un negocio, en un año esto seguirá siendo rentable, porque no sé qué hará el gobierno, mi foco está en mañana. Mi foco está en mañana, ¿no? No en un año, en construir algo para la gente, para aportar valor, pensando en que en 3 años esto me va a compensar. No puedo pensar a 3 años, porque el sistema es demasiado inestable. Y el dinero sólido, el dinero que te garantiza valor a largo plazo, crea estabilidad. Y las monedas fiat crean inestabilidad. Y ese es el gran cambio. Entonces creo que sería un mundo más estable, más próspero, mejor repartido. Y eso es Por eso creo en Bitcoin. Porque aparte de que es maravilloso tecnológicamente, creo que irá bien al mundo. Y esto es lo que la gente no acaba de entender, ¿no? Que sigue pensando que es algo especulativo y es simplemente algo que miraremos al cabo de 50 años, miraremos atrás y será tan importante como la bombilla o el motor. Será lo que de verdad nos va a permitir digitalizarnos y crear mucha más estabilidad. Porque ahora mismo los últimos 20 años son inestabilidad total a nivel financiero. Así que, bueno, me quedaría con esto. Yo quiero matizar unas cuantas cosas. ¿Estás muteado, Mario? Perdón. Ahora. Un mensaje a la realizadora. A mí, el único que yo me muteo solo cuando me tengo que mutear, pero no me mutes tú, no te preocupes, Nuria. Guapísima, que esto ya lo hago yo, tranquila. Si ves que hago mucho clic, clic, clic o lo que sea, pues me lo dejas por ahí por WhatsApp, que el WhatsApp sí que lo tengo abierto, ¿vale? Te estoy leyendo. Pero por lo demás no me mutes porque si no pasa eso. Muchas gracias, Delos, por decírmelo. Nada, solamente un matiz antes de pasarte la palabra. Creo que es muy importante que entendamos esto que está enfatizando Arnau sobre el largo plazo, sobre cómo afecta a los negocios, cómo afecta a la productividad, porque creo que también un mensaje que la programación para masas nos está vendiendo constantemente es que capitalismo es igual a consumismo.
Y no, 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 no. Ese tipo de capitalismo es el capitalismo ineficiente, el capitalismo de los pobres, el capitalismo medieval, el capitalismo que hace que retrocedamos. Hay otro tipo de capitalismo, que es el que fomentaría Bitcoin, que es el capitalismo productivo, el capitalismo del ahorro y la inversión, y por lo tanto la mejora, de solucionar problemas. La inmensa mayoría de problemas que vivimos hoy en día se podrían solucionar con un tipo distinto de incentivos económicos. Hay un montón de soluciones que no se generan por falta de este tipo de incentivos. Y es un sistema económico perverso, y no me quiero poner demasiado abstracto, no es lo que fomenta. Perdona, Velox, pero antes de los Eres un matices, gran alumno, Mario. Esto es que te has Tengo- absorbido todo, ¿eh? Me encanta porque es que no es tan sencillo, ¿no? Llegar a estas conclusiones. Si una vez entiendes Bitcoin, pero desde la raíz, es un mundo con más luz. Creo que eso es lo que a mí me recuerda a Bitcoin, ¿no? Es un cambio grande. No de un día, quizá tardará años, pero es que lo que nos viene es grande. que tengo un super profe y sigo a gente muy chula también en YouTube. Entonces, si queréis saber más de estos dos cracks, tenéis aquí abajo en la descripción sus enlaces, y os digo yo que son, vamos, no os los vais a acabar, ¿eh? O sea, esto ya es para de por vida, básicamente. Delox, antes de los matices, la preguntita rápida. Te la iba a ¿Qué responder, ¿eh? En el estimación? matiz. Vale, usted perdone. Pues, pero simplemente eso, que no se nos pase. ¿Cuál es tu estimación actual de gente que entiende decentemente Bitcoin? ¿Y qué pasaría si más del 50%, o sea, si la mitad lo entendiese? Yo lo que creo es que a día de hoy entenderlo lo entiende menos de un 1%, pero como dice Arnau, creo que es irrelevante. Y en cuanto a qué pasaría si el 50% de la población lo entendiese, habría que matizar si es 50% de la riqueza o de la población. Porque claro, si el dinero está en manos del 1%, es irrelevante que el 50% lo entienda, porque sí, van a poner algo de dinero, pero tampoco van a cambiar gran cosa. Sí que es cierto que sería un primer paso, pero posiblemente al tener poco dinero, poca educación financiera, mucho desconocimiento, porque aunque entiendan el concepto de Bitcoin, quizá no entienden cómo funciona la blockchain, no entienden cómo protegerse de estafas. No se puede, Velox. No puedes entender Bitcoin y no entender un poco de blockchain, ¿no? Sí se puede entender la idea de Bitcoin, pero no saber, por ejemplo, qué es un ledger o la diferencia entre un exchange y una wallet free. Es decir, hay yo conceptos... eso no lo llamo entender Bitcoin, ¿eh? Con Claro. respeto, para mí eso no es. O sea, si Vale. tú no entiendes not your keys, not your coins, o sea, Vale. si no tienes las claves, no tienes... O sea, quiero decir, cuando digo Bitcoin es haber dedicado, 5 Vale, horas. vale. O sea, En ahora ese mismo... caso... en 5 horas con Arnau, o a lo mejor Sí. contigo cuando habláis de verdad en serio de esto, ¿no? En plan, Yo creo que paso a paso. con 10 minutos bien tirados, yo creo que sí. En ese caso, si la gente No, yo digo 5 horas, vale. Vamos a ser precisos. 5 horas bien dedicadas. O sea, tú imagínate Sí. 5 clases de Bitcoin, pero bien. O sea, Sí. de cero a... Y las cosas importantes. Yo os lanzo este reto porque yo aquí a lo mejor hasta discrepo con los invitados en un momento dado, pero quiero ver que maticemos bien para ver si estamos todos de acuerdo o no. Porque mi teoría es, decís, no, es irrelevante porque la revolución va a ocurrir igual, porque el libre mercado se busca la vida y la necesidad hace maestros, y cuando tú estás en África, antes o después vas a tirar por ahí, aunque no lo entiendas, porque es que tienes una necesidad. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que no tengo claro es que si ese 1% que posiblemente vaya por ahí, que entiende Bitcoin medianamente, o menos del 1%, pasara a ser el 50%, yo os digo, me cuesta mucho creer que mañana, o la próxima semana, el mundo no se bitcoinizará. Porque es que el impacto que eso tendría en todo, en la democracia, en a quién votas, en qué decisiones tomas... O sea, esto no va de cuánto dinero tengo para invertir. Sería increíble. Claro, yo os digo, con que la mitad lo entendiese, mi intuición me dice es que habría una revolución y que el mundo sería bitcoinizado y que todo cambiaría. Y de repente tendríamos una sociedad basada en el valor y en el ahorro y en el largo plazo. Aquí sabes Pero ahora decidís vosotros, aquí lo he lanzado. ¿Vale? Mira, yo matices que quería dar y te respondo eso. El primer punto que quería matizar es el por qué la gente puede adoptar Bitcoin. No creo que sea necesario que lo entiendan. Creo que, como dice Arnau, es instinto de supervivencia. Yo te lanzaría una pregunta que con eso te respondo, y es cuánta gente entiende el dólar y cuánta gente de Argentina se refugia en el dólar. Yo creo que casi nadie entiende qué es el dólar ni qué lo respalda, pero todos quieren dólares porque saben que la moneda que tienen es una mierda en comparación al dólar. Que el dólar es otra mierda en comparación al Bitcoin. Y ahí es donde terminaríamos llegando
si nos ponemos a hablar mucho y largo y tendido y entendiéramos todos qué hay detrás de cada una de estas divisas, ¿no? Y al final, ¿qué respaldo tienen? Que como digo yo, a día de hoy las monedas fiat están predestinadas matemáticamente y económicamente al fracaso, a irse a cero, y están respaldadas por el poder de la amistad. Pero bueno, esto luego, si quieres... Vale, entonces por aclarar un poquito más. lo que estáis diciendo, para que vayamos pasito a paso. Básicamente lo que estás diciendo, Delox, es que sería condición suficiente para que hubiera una revolución que más de la mitad lo entendiera, pero no necesaria. Quiere decir que hay más condiciones que podrían dar esa revolución. Que esa revolución se puede dar a más largo plazo, aun cuando no se llegue nunca a entender. Igual que incluso... yo no entiendo la electricidad, pero le doy a la lamparita, igual que el que no entiende el dólar se refugia en el dólar cuando estás en Argentina. Y entonces va a pasar lo mismo. Es que no creo que sea a largo plazo. La revolución creo que va a llegar, y te diría, no sé si va a ser Bitcoin o va a ser otra solución, porque al final Bitcoin hace unos años no sabíamos ni que existía, porque no existía, como quien dice, lleva aquí nada. Pero, por ejemplo, está claro que Internet cuando vino no lo conocíamos y hoy día lo utilizamos todos. ¿Tú entiendes cómo funciona Internet? Posiblemente no. Entonces, es irrelevante. ¿Por qué? Porque te lo han gamificado, te lo han hecho con una interfaz muy fácil, te lo han adaptado. Al final, si se trabaja en la experiencia de usuario y te lo ponen súper fácil, dices, coño, tengo que hacer este esfuerzo, que es ninguno, y tengo todo este beneficio. Me voy a trasladar a este nuevo sistema, a esta nueva tecnología. Lo mismo es Bitcoin, ¿no? Bitcoin, al final, creo que se ha prostituido mucho lo que es la palabra Bitcoin, el concepto de Bitcoin, porque tiene un factor muy especulativo, pero Bitcoin no es más que la representación tangible, aunque crean que es un intangible, yo creo que es la representación tangible de una tecnología como es la blockchain. Y es un nuevo salto generacional. Igual que llegó Internet, al igual que cuando se inventó la rueda, al igual que cuando vino el fuego, lo que sea, ¿no? Pues hoy día tenemos en este caso Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que quería llegar yo, ¿no? con todo esto? Que al final el conocimiento sobre esta nueva alternativa tampoco es lo más importante, ni tampoco implica que tenga que venir una revolución necesariamente, porque pone en riesgo el status quo de todo el sistema actual. Y ahí es el único matiz que quería hacer, que digo, hombre, en el mundo de Yuppie, como digo yo, en Ciudad Piruleta, posiblemente si todo el mundo sabe cómo va Bitcoin, mañana Bitcoin vale 1 millón porque entra no sé cuánta riqueza, todo el mundo se resguarda en Bitcoin, las divisas tradicionales se van a cero y entonces pues separamos, igual que hace muchos años se separó la Iglesia del Estado, pues se separa en este caso el poder económico o el control económico del Estado. Pregunta, si el que tiene el poder para luego hacer que esto no sea así es el Estado, ¿te van a permitir que eso ocurra o no?